Estamos en el Evangelio de Juan y voy a leer solo los versículos que ya miramos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Diga conmigo: sabemos. O sea que Nicodemo está ahí como el emisario de un grupo que le dijo: vaya usted a ver qué le dice. Pero ese sabemos indica que había mucha gente pendiente de lo que nuestro buen Señor estaba realizando en su primera venida acá a la tierra. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga eso: no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Recordemos que Nicodemo solo conocía el agua del antiguo pacto que servía para limpiar exteriormente, pero esta agua que el Señor le está invitando a conocer es el agua que sale desde el interior, que brota como ríos de agua viva que saltan para vida ¿qué? Eterna. Él no conocía de eso. Ahorita en el capítulo 4 después miraremos cómo el Señor Jesús a la mujer que le está pidiendo, él le pide agua, le dice: de esta agua el que beba tendrá nuevamente sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más adelante en el capítulo 15 le dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces esa agua es esa agua que viene del mensaje del reino, de la palabra del reino. Y obviamente, como lo vimos, pues el Espíritu Santo es el que inicia este proceso en nuestras vidas. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando tú naces de nuevo, la gente que no ha nacido de nuevo, es para esa persona tú eres como el viento. La gente siente el viento, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Igualmente, tú que si has nacido de nuevo, sí sabes de dónde vienes y para dónde vas, pero para el que no ha nacido de nuevo, lo dejas loco. Entonces respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Diga eso conmigo: lo que sabemos, hablamos. Y también dice: y lo que hemos visto, testificamos. Diga también eso: y lo que hemos visto, testificamos. Y agregó el Señor Jesús a Nicodemo: y no recibís nuestro testimonio. Y ahí vamos. En este diálogo que el Señor Jesús tiene con Nicodemo, quiero que miremos el privilegio que este hombre recibió al hablar directamente con el Señor Jesús. Cuando lleguemos al versículo 16, es un versículo al que muchos le hemos perdido el sabor por repetirlo tanto. Y tal vez no caemos en cuenta, o por lo menos no recordamos, que el que está hablando ahí es el Señor Jesús. No es Juan el evangelista, no es Mateo recordando una historia y plasmándola del Señor Jesús en el libro, no es Lucas después de la compilación que hizo de los hechos del Señor Jesús. Acá es el Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús quién es? ¿Quién es el Señor Jesús? Dios. No pierda de vista eso. Entonces, al mirar el contexto de lo que hay alrededor del 3:16, entonces podemos ver que el que nos está hablando acá es el mismo Señor. Sienta ese gusto por la palabra de Dios.
Es como si tienes mucha sed y estás bebiendo agua que viene desde el mismo cielo. El Señor Jesús en el capítulo 6 nos dirá que Él es el pan que bajó del cielo. Acá nos está diciendo y le está diciendo a Nicodemo que Él es el agua que deben de beber, la que realmente los va a limpiar desde adentro hacia afuera. Entonces Él viene y hablando con Nicodemo, que recordemos que es un maestro, se supone que un maestro sabe, este maestro quedó como un neófito delante de aquel que todo lo sabe. Cuando te aproximes a Jesús, recuerda que estás hablando con el que todo lo sabe, inclusive sabe lo que le vas a decir en tu conversación con Él, en tu oración con Él. Pero el Señor Jesús entra en materia y le dice: hombre Nicodemo, Nico, si te he dicho, o si les he dicho cosas terrenales como el nacer de nuevo, con ejemplos del nacer de nuevo terrenal, y te he dicho cosas terrenales como cómo se mueve el viento, que es algo que todo el mundo conoce, el viento. Si te he dicho y si les he dicho cosas terrenales, cosas en la sabiduría de ustedes para hacerme entender, y no creen, el asunto del viento y el nacer de nuevo, por ejemplo, es algo natural y de esta tierra, es fácil de entender. Sin embargo, les dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Los mata. Si de entrada el Señor Jesús empieza a hablarle en la revelación que Él trae, en todo su poder, en todo su conocimiento, porque recuerden que Él es el primogénito de la creación, no porque Él haya sido creado, sino que Él creó todas las cosas por Él fueron creadas, por medio de Él y para Él, para que en todo tenga preeminencia, diga eso, preeminencia. Estás hablando con el que todo lo sabe. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pero el nuevo nacimiento, como lo acaba de expresar el Señor Jesús, es algo dado de arriba. Así que hay que nacer es de arriba, de Dios. Él ya nos habló en el capítulo 1, el evangelista, diciéndonos que lo que es nacido de la carne, pues carne es. Lo que nace de papá y mamá es humano. Pero el nuevo nacimiento del que está hablando el Señor acá es un nuevo nacer divino y espiritual. Viene de arriba, y para poder percibir lo celestial y lo espiritual, entonces hay que nacer de nuevo. No te asombres cuando la gente que hay a tu alrededor y todavía no conoce de Cristo Jesús, tú le hablas y realmente ponen cara como de que les estás diciendo locuras. Pablo ya dijo que el evangelio que Dios nos ha dado para salvación es locura para el que se pierde, para el que todavía no conoce, porque les estás hablando en un idioma que la gente no entiende, porque aunque tiene oídos, no oyen, tienen ojos y no ven. Entonces, al nacer de nuevo recibimos órganos de los sentidos espirituales. Mientras los ojos naturales se usan para ver lo natural, los ojos espirituales, que son los dones del Espíritu Santo, nos sirven para ver lo espiritual, para poderlo percibir y apreciar. Entonces el Señor Jesús le dice a Nicodemo, Él no guarda, digamos, compasión humana con Nicodemo, porque Él viene a darles compasión divina, aquella que le va a quitar esas escamas de los ojos. En este capítulo vemos a Nicodemo completamente ciego, hablando con Dios, un Dios del cual él predicaba inclusive por el antiguo pacto, pero ahora lo tiene de frente y no lo conoce. Sin embargo, después lo vamos a ver en el capítulo 8 y 9, ya haciendo preguntitas más guapetón. Entonces, en medio de una reunión de los judíos que querían asesinar a Jesús, él llega y les dice: pero ¿cómo vamos a juzgar a alguien si nuestra ley no permite juzgar a alguien si antes no lo hemos escuchado? Ya él está sacando la mano. Y después lo vemos en el capítulo 19, yendo con José de Arimatea para reclamar el cadáver del Señor Jesús y colocarlo en un sepulcro. Y ya estaba abiertamente como discípulo del Señor, porque todo esto es un proceso. Diga conmigo, proceso. Entonces Jesús le dice: ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, para entender el mundo espiritual, puede que usted tenga esta situación. Lleva años buscando de Dios. Ha ido a diferentes religiones, ha asistido a diferentes congregaciones, y usted no se da cuenta que está estancado, se da cuenta que está estancada,
Pablo lo dijo alguna vez, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Diga conmigo, misericordia. Dios nos ha dado a Cristo Jesús para ser salvos. Evidentemente está a la disposición de toda la humanidad. Sin embargo, el nuevo nacimiento es similar a la vez que nacimos de papá y mamá. A usted no le preguntó o le mandaron una encuesta si quería nacer. A usted no le preguntaron si quería nacer en la familia esa de los García, de los Gutiérrez. No, a usted no le preguntaron si le parece bien nacer en tal estrato o en tal país, ni siquiera en qué época. Usted simplemente nació. ¿Por qué? Porque alguien tomó esa decisión por usted. Igualmente ocurre en el nuevo nacimiento. Vamos a ver en capítulos que siguen, por ejemplo en el 6, el Señor Jesús va a afirmar categóricamente: nadie viene a mí, refiriéndose a Él como puerta, si el Padre no se lo permite. Entonces, lo que tú debes pedirle al Señor, que has trasegado buscando y buscando y buscando y no has encontrado, es hacer un alto en el camino, respirar profundamente y decirle: Señor, dura cosa me es dar patadas contra la pared. Me hace un gran favor, me permite nacer de nuevo, a ver si entiendo esto. No solamente esta vida, sino también la venidera. Sería la oración más práctica y la oración más sabia de un ser humano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quiere hablarnos de las cosas celestiales. El Señor Jesús quiere sacarnos del ámbito de lo terrenal. El Señor Jesús quiere que usted y yo, cuando nos encontremos con otra persona, no empecemos a hablar todo lo mismo. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? ¿Mucho trabajo? Más o menos. No, ahí consiguiendo. ¿Y cómo va el clima? No, pues qué calor, sobre todo el de hoy. Y parece que van a venir lluvias y tembla anoche. Imagínate, ¿será que se va a acabar el mundo? ¿Será que cosas así por decir? De una profundidad nuestra conversación con la gente, que si subió o bajó la divisa, que cómo están los niños, que cómo está el hogar. Cosas terrenales, diga conmigo, cosas terrenales. El Señor Jesús quiere que cuando usted y yo nos encontremos, hablemos de lo eterno, empecemos a hablar de dónde es el final nuestro. Realmente estamos en un proceso temporal, pero caminamos hacia el eterno desde que en Cristo Jesús creemos. El Señor Jesús quiere que cada vez que nos encontremos, dejemos de hablar del último dolor que tenemos, que cuál es el reuma que ahora tiene, que cuál es el dolor de cabeza que ahora tiene, que qué es lo que lo aqueja, que qué cosa le empezó a doler por dentro, y que usted pueda tal vez empezar a cambiar el tema y decir: mira, puede, como en todo lo del Señor, que te sanes o no te sanes acá en lo temporal, pero lo que sí te garantizo es que recibirás un nuevo cuerpo en lo celestial, y en ese cuerpo no tendrás toda esta dolencia y todas estas cosas. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, salirnos como de lo normal que siempre hablamos del clima. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y entonces el Señor Jesús comienza a explicarle. Al fin y al cabo es un maestro. Nadie subió al cielo sino el que descendió ¿de dónde? Del cielo. Él está hablando de Él mismo. El Señor Jesús no comenzó su existencia en el vientre de María cuando el Espíritu Santo lo coloca allí para darle un cuerpo. El Señor Jesús es preexistente. Juan ya nos dijo en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas. Bueno, pero no lo va a repetir. Entonces, el Señor Jesús tiene que empezarle a explicar a Nicodemo a quien tiene al frente, porque recuerden que él llegó diciendo: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque no harías estas señales si Dios no está con él. Él le tiene que empezar a explicar que Él es Dios. Jesús es el Dios preexistente que se ha encarnado. Por eso Él está por naturaleza, el Señor Jesús, capacitado, diga conmigo, por naturaleza. Las cosas llevan su propia naturaleza. Por ejemplo, un tomate lleva la naturaleza de tomate. Sí. Un conejo lleva la naturaleza de conejo. Un ser humano lleva la naturaleza ¿de qué? De ser humano. Pero el Señor Jesús es Dios, por lo tanto la naturaleza de Él es divina. Por eso Él tiene que empezarle a explicar que es que Él no es un aparecido, que el aparecido es Nicodemo, que el aparecido es el sistema religioso que Nicodemo estaba representando, que el aparecido es el ser humano que fue creado porque a él
nadie lo creó. El Señor Jesús no sabe qué es eso de ser creado, porque Él a la vez es el creador. Me estoy haciendo entender. Él tiene que empezar a llevar a Nicodemo de una serie de reglamentos y estatutos que le había dado Moisés para quitarle esa pared que ocultaba al Señor detrás de una cantidad de mandamientos y de razonamientos que el hombre quería realizar para poder llegar a Dios y decirle: no, es que aquí estoy, la relación de aquí en adelante es conmigo, represento el nuevo pacto, tete a tete. Duolingo. Por eso entonces el Señor Jesús por naturaleza está capacitado para entregarnos, escuche bien, por naturaleza para entregarnos los asuntos del cielo, los negocios del Padre. Solo Él. El Señor Jesús le contestó al papá y a la mamá terrenal cuando se devolvieron para encontrarlo en el templo y les dijo: en los negocios de mi Padre, ¿qué? Me es necesario estar. Diga conmigo: en los negocios de mi Padre. Nicodemo estaba acostumbrado a hablar de los negocios terrenales. Tal vez tenía mucho que ver con la cantidad de negocios que se hacían en torno al templo. Recuerden que había mesas de cambistas, porque usted llegaba con denarios romanos y había que cambiarlos a ciclos del templo. Entonces habían puesto una casa de cambios y eso se había vuelto un negocio. Usted llevaba la plata para comprar una oveja para poderla sacrificar, se había vuelto un negocio. Esos no son los negocios. Lo que quiero decirte es que tú y yo estamos acostumbrados a que lo terrenal es muy importante. Y nos dicen: tenemos reunión de negocios, de planeación. Y llegan unos señores que han estudiado muchas carreras, han hecho muchos cursos y sacan una cantidad de cuadros. Esos son los negocios terrenales. Pero de los negocios del Padre que el Señor nos quiere hablar son los negocios eternos, los de la vida eterna. Diga conmigo: los de la vida eterna, que hacen parecer cualquier negocio triunfal acá por cantidad que tenga la cifra en dólares, en euros, en cualquier moneda fuerte. Es baratija comparado con lo que el Padre quiere hablar contigo. El Padre quiere hablar contigo en otro idioma, pero para que puedas hablar ese idioma tienes que nacer ¿de qué? De nuevo. Y el único que te puede hacer de nuevo no es volverte a meter en el vientre de tu madre como quería hacer Nicodemo. Nicodemo ya había empacado para volver a la casa y llegar donde la mamá y le dice: permiso, mamá, que van a hacer de nuevo. Mata a esa señora. El Señor Jesús lo tiene que frenar y le dice: no, venga, usted tiene que nacer del Espíritu y tiene que nacer del agua. Yo, que soy el que bajó del cielo y el único que puede subir al cielo, he venido a entregarle un mensaje de mi Padre. Yo he venido a traerle un mensaje, y el mensaje es que el Hijo del Hombre que está en el cielo ha venido a la tierra. Porque quiero hablarte de una cosa. Por ejemplo, usted no puede hablar de omnipresencia con otro ser humano terrenal. ¿Sí? Hay personas que parece que están en todas partes al mismo tiempo, pero tienen que hacer mucho esfuerzo. Tienen que andar poniendo cámaras, tienen que andar poniendo micrófonos ocultos, tienen que andar teniendo una red de informantes. Pero no es con el Señor. Eso no se llama omnipresencia, eso se llama omnimetencia. Pero lo que el Señor quiere hablar contigo es que Él está en todas partes. Omnisciencia, omnipresencia, lo sabe todo, lo conoce todo, está en todas partes al mismo tiempo. De esas cosas es que Dios quiere que usted y yo hablemos. Mira al de lado, dígale: ay. Entonces, Dios está entre los hombres. El Hijo hecho hombre está entre los hombres, el que está en el cielo. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Sin embargo, esta parte de acá abajo que dice que está en el cielo no está en el original. Por lo tanto, entonces no va a hablar de eso. Dice, Él le empieza a hablar a Moisés en algo que Moisés entendía, que eso me parece lindo del Señor. A cada persona la toma en el lugar de ignorancia que está. Porque a los ojos de Dios todos somos unos completos ¿qué? Ignorantes. Este que creía que sabía de religión, el Señor Jesús lo toma desde su religión y lo va trayendo con espejito, como lo sacan a uno del pueblo, y lo lleva hasta Él. A la mujer samaritana la vamos a ver que la toma desde el punto de vista de recoger agua al mediodía en ese calor y la va llevando
hasta él. A los discípulos ya los vimos en el capítulo 1 y 2, cómo los fue atrayendo. A los de aquella boda les enseñó que hay un mejor vino que el vino barato que se tomaban después de estar tomando mucho, que el vino nuevo, el bueno que servían al principio, que hay un vino mejor que ese. Él ahora está tomando a Nicodemo y le va a enseñar que Moisés es solamente la sombra de lo que había de venir, y le trae un ejemplo que todos los israelitas sabían. Resulta que estando en su peregrinar en el desierto, las personas empezaron a sufrir de un problema, y era que las serpientes, por una desobediencia que habían tenido, venían y los mordían y la gente moría. Diga conmigo, se moría. Entonces Dios le dio una idea a Moisés y le dijo: vas a labrarte una cabeza de serpiente, la vas a colocar en un asta, en una vara bien alta, de manera que todo el que sea mordido por las serpientes va a mirar a la cabeza de serpiente que está en el asta y va a quedar sano. Él, trayéndole esa sombra de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, diga conmigo, serpiente. Qué interesante. Aquí vemos a Jesús aclarando las sombras y ejemplos del antiguo pacto, aplicándolas con claridad a sí mismo, porque recuerde que cada rincón de la ley en Cristo Jesús se cumplió, porque la ley eran sombras, pero Jesús es lo real, Jesús es lo verdadero. Le está hablando en el lenguaje que Nicodemo necesitaba escuchar. Por eso usted y yo debemos estar bien expertos en la lectura juiciosa de la palabra, para poderle dar a la gente explicación de la fe que ahora nosotros decimos tener, de manera que si alguien nos llega a preguntar algo, le podamos responder, no que por falta de información, porque no sacamos tiempo para la palabra como debe ser, nos tengamos que quedar callados o hacer la llamada de emergencia. Alguien nos está preguntando: espérate, ¿puedo llamar al que sabe? No, eso no tiene carta de presentación. Se supone que todos los hijos de Dios deben ¿qué? Saber. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice el Señor Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Se está refiriendo a la crucifixión. Él está diciendo, así como aquellos israelitas en el desierto, cuando eran mordidos por las serpientes, al mirar a la serpiente que había fabricado Moisés, quedaban sanos, yo, cuando sea levantado en la cruz del Calvario, derrame mi sangre preciosa, estaré pagando por esa enfermedad terrible que está consumiendo a la humanidad generación tras generación, que se llama haber nacido bajo pecado y cometer pecados, y por lo tanto están destituidos de la gloria del Padre. Yo voy a ser levantado de esa manera. Lo lindo de acá es que la cruz del Señor histórica de hace 2000 años tiene una gran ventaja hacia el pasado y hacia el futuro, porque mire que nosotros estamos a 2000 años de ese hecho haber pasado, pero cada vez que una persona desde esta generación recuerda y acepta que en la cruz del Calvario el Señor Jesús derramó su sangre preciosa, levantando un nuevo pacto para la humanidad en su sangre, para perdón y remisión de pecados, y para que fueran salvos y además nacieran de nuevo, y la resurrección simboliza que nacemos a una nueva vida, aún estando en este cuerpo, mientras nos encontramos con Él o Él viene. Entonces la resurrección del Señor Jesús y el sacrificio del Señor Jesús en la cruz tiene un efecto que sobrepasa el tiempo, porque es que Dios se mueve en la dimensión eterna. Yo no estuve hace 2000 años, ni tú, pero ahora por la fe, al creer, somos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que me está diciendo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La cruz, en este caso, es el asta en la cual a la gente, al mirar, sana a las naciones, porque para eso ha sido levantado el Señor. De hecho, le está diciendo a alguien que conoce la ley como Nicodemo: voy a hacer el sacrificio que necesita esta humanidad, y que el templo en el cual tú sirves diariamente no puede cumplirlo, porque esa sangre es de animales, es de criaturas, no es una sangre perfecta, y la mía la es, porque yo soy Dios. Está hablando de esa manera, para que todo aquel, dice, con respecto a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Recuerden que cuando los israelitas miraban a la cabeza de serpiente levantada por Moisés, se sanaban. Cuando la humanidad caída mira al sacrificado en la cruz y contemplan su obra, se salvan. Allá había sanidad, aquí hay salvación, y salvación eterna. Ahora, siempre nosotros nos perdemos mucho por sufrir. Hay gente que sufre de diverticulitis. Muchos creyentes sufren es de diversiculitis. ¿Por qué? Porque en un pasaje como en el del capítulo 3, que tiene tantos versículos, se pegan de uno solo, como si fuera un solo clavo.
3:16, todos nos sabemos el 3:16. Porque tanto que amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Pero mira que el 15 también lo dice. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Hermoso el Señor hablando en tercera persona como si no fuera Él. Quiero recordarles lo que dije al principio. Al principio recordamos que es el Señor Jesús el que está hablando. Él puede decir, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando la humanidad mire a mi cruz, cuando esté sacrificado, al contemplar mi obra, se salvarán. Porque el que cree por fe en mí será salvo. Diga conmigo, salvo. Salvo. Y le explica. Este versículo a continuación es, como les digo, ha sido tan manoseado, de buena fe desde luego, que le hemos perdido el gusto. Le hemos perdido el gusto. Es como llegar a la casa y decir, ¡ay, otra vez langosta! Sí, hay personas así, se cansan de comer bueno. Entonces este versículo lo hemos visto en predicaciones, lo hemos visto en pancartas, lo hemos visto en carteles, lo hemos visto en partidos, lo hemos visto en películas, y entonces se vuelve como lo que no es. Lo que está diciendo el Señor Jesús acá es, porque de tal manera amó mi Padre al mundo, diga conmigo, el Padre del Señor Jesús, que es mi Padre porque he creído, ¿cierto? Porque personalicémoslo. El Señor Jesús es el que está hablando, así que está hablando acerca de Él y de su Padre. Porque de tal manera, agapó, porque esto es ágape, no es el amor pues por la novia y el novio, o usted por su marido, su mujer, o por los hijos. No es el amor por su equipo, es el ágape, un amor que no se conoce. De hecho, Dios viene a traernos un amor que no conocemos. Por eso nos enredamos tanto con lo de amar a Dios, porque pensamos que amar a Dios es como cuando amamos a otro ser humano antes de conocer a Dios. No, este amor no se conoce en la humanidad. Dios viene a traer un agua que no sabíamos beber, que no sabíamos que existía. Dios viene a traer un nuevo nacimiento que no sabíamos que existía, porque no sabíamos si no nacer del papá y de la mamá, y para problemas. Y Dios viene a traerme un amor que no conocíamos, porque este amor del cual me está hablando es el amor que hay en la Trinidad, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y recuerden que es Trinidad, pero los tres están al mismo nivel. No es como los carros que tienen primera, segunda y tercera. La primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Eso es un cuento. La verdad es que el amor que uno a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es este. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ha decidido amar a la humanidad con el mismo amor en que nos amamos entre nosotros tres. Para que sepa. Agápense es amar sin pedir o esperar nada a cambio. Agápense es amar absolutamente sin condiciones, sin calculadora. ¿Ha visto esa relación de parejas con calculadora? Que hasta cuenta de apartes tienen horroroso. Vos los tomates, vos el azafrán, vos los limones, vos el agua, vos los servicios, vos tal cosa. Ese es un amor con calculadora. Es un amor humano, normal, caído, terrenal, casi diabólico. Pero resulta que este amor no es así. Este amor es completo, este amor es eterno, este amor es sublime, este amor no se conoce. Dios ha traído su amor a la humanidad caída que amor como ese no conocía. Es más, es entregado de una vez y para siempre. No es que estemos pensando que Dios me quiere hoy y mañana no, Él cuando me envía a Cristo Jesús es porque se la jugó toda. Entregó de una vez y para siempre a la humanidad el amor para que dispongamos de Él. Es más, Dios ha decidido amarme sin condición alguna. Él le entrega el amor a la humanidad y la humanidad verá si cree. No es que tienen que creer. Estamos aquí, mis amigos. Poderoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que me ha dado a mí. Porque es que recuerden que leer esto en tercera persona nos pone el Señor Jesús como muy lejos del pasaje, pero es el que está diciendo eso. De tal manera ha amado mi Padre al mundo que me ha enviado a mí. Mucha gente, y es de admirar desde luego lo que Abraham hace con Isaac. Dios le dice, sacrifícame lo que más amas. Y claro, en albarda el asno, se va con sus criados, se va con la leña, se va con el fuego y lleva a Isaac. E Isaac por todo el camino va preguntando, hijo, aquí no hace falta como algo. Sí, ¿como qué, hijo? ¿Como qué? No, pues que va la leña, va el fuego. ¿Y dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Cierto? Abraham así tragaba entero, porque lo único que acató de decirle fue,
Lo máximo de fe que Abraham alcanzó a decir fue: iremos, adoraremos y regresaremos. Él no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero que volvía con el muchacho, volvía porque Dios le había dicho que en él iba a tener la descendencia. Así que Abraham en su mente no iba pensando: ay, pobrecito el muchacho, que le iría a decir a Sara, pero por lo menos tengo la reserva de Ismael. No. Él iba pensando: ¿cómo será de poderoso Dios que me da un hijo después de tanta briega? Porque recuerden que yo tenía 100 años, dice Abraham, y mi mujer 90. ¿Qué milagro fue? Ese sí fue un milagro. Y me dijo que en él me daría descendencia, y ahora me pide que lo sacrifique, pero como Dios no se equivoca, seguramente me lo devolverá de entre... Mejor dicho, en la cabeza de Abraham, Isaac ya estaba degollado. Pero Isaac iba sano, Isaac iba confiado. De manera que esto que nosotros admiramos a nivel humano no es lo que está ocurriendo aquí a nivel del Dios divino. El Señor Jesús sí sabe a qué vino. O sea, Él en la junta con el Padre y el Espíritu Santo dicen: bueno, tenemos que redimir a la humanidad. Para que me des más hijos e hijas, hijo, necesito que haya un sacrificio. ¿Por qué? Porque hay un pecado que eso es irreconciliable entre ellos y yo. De manera que yo necesito hijos e hijas. ¿Quién me los va a dar? El Señor Jesús dice: yo se los doy mi Padre. Y el Espíritu Santo le dice: yo le ayudo, Padre, no hay ningún problema. Entre los tres hacemos eso. Pero alguien tiene que morir. Y el Señor Jesús dice: yo. Él no es Isaac a ciegas, diciendo: Padre, ¿dónde está el sacrificio? El Señor Jesús no llegó ahí a los 33 años a la cruz del Calvario y preguntó: Padre, ¿y el sacrificio? No, revélamelo. No, el Señor Jesús sabía, desde que está aquí entrando, Él está diciendo: me es necesario ir a Jerusalén para ser sacrificado, me es necesario ir a... Y Pedro le decía: pero Señor, que eso no te ocurra. Y el Señor le decía: apártate de mí, ¿cómo me dices eso? He venido a cumplir la voluntad de mi Padre. En todo el Evangelio de Juan vamos a ver cómo les pasa diciendo: me van a matar, no me van a matar porque quieran, sino porque yo entrego mi vida. Yo he venido a glorificar al Padre. Es necesario que muera para volver al lugar de donde he venido, para volver a estar en el lugar donde estaba. Y cuando llegue allá, volveré por ustedes, porque yo quiero que donde yo esté, estén también todos ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas que hay. Es una casa enorme, 2.200 kilómetros de largo, 2.200 kilómetros de alto, 2.200 kilómetros de ancho. Es grande. Que ha dado a su hijo, ¿qué? Lo que el Señor Jesús está diciendo: yo he venido a morir por ti, Nico, y por todos los que en mí crean. Es más, por toda la humanidad. Mi Padre no se reservó nada. ¿Me estás mirando, Nick? Yo soy lo más amado del Padre. Y el Padre, como sabe amar, no se reservó nada. A mí me ha enviado para que le dé más hijos e hijas que crean en mí. Y no se hace usted Nicodemo con lo de la muerte, que yo resucito. O sea, el Señor Jesús no está diciendo: iré a resucitar. Sí resucitaré donde no resucite. No se reservó nada, lo entregó todo. Y le dice a Nicodemo: ¿el para qué? Para que todo aquel que en él ¿qué? Cree. Para que todo aquel que en él cree, no es pasado, es continuo. Porque así como creyó Nicodemo, creímos tú y yo, y creerán en 2000 años. Si el Señor Jesús no ha regresado, todos los que van a creer y seguirán creyendo hasta que Él regrese. Ahora el hombre puede decir, y mejor dicho, puede decidir. Tampoco está obligado a aceptar. Así es esto de tremendo. El ser humano no está obligado a aceptar. Ahora, ¿de qué sí se ha cansado la gente? De la religión. De que lo relacionen con reglamentos, con estatutos, con no hagas, con no pongas, como si todavía estuviéramos ministrando en la ley de Moisés. Ya dijo en el capítulo 1, la ley vino por medio de Moisés, pero por medio del Hijo viene la gracia. Es un pacto diferente. Tampoco está obligado a aceptar el ser humano. Esto es lo tremendo de Dios. Ese es el amor. Te amo así no me ames. No necesito que me correspondas. Es más, me siento feliz amándote. Mi hijo regresará a mí. Con él tengo. La ñapa son ustedes. Los voy a amar como amándolo a él. Pero si quieren, no a la fuerza. ¿Están aquí mis amigos? O sea, ¿me entienden? No es como en esas parejas que me amas o nos matamos y hay fuego y todo. No. Es libre. Completamente libre. Sin dependencias. Para que todo aquel que en él cree, dice Dios, no se pierda. De hecho,
Ojo pues, no es que la persona por no creer en Jesús se pierde, no, es que la humanidad ya viene perdida. O sea, desde la caída ya está perdido. El asunto ahora es que el Padre entrega a Jesús y le dice: todo el que cree en mí ya no seguirá su camino de perdición, sino que tendrá vida ¿qué? Eterna. Lo que está diciendo es: y el que no me reciba seguirá hacia la perdición que iba, con un agravante, y es que teniendo el bote acá para subirse a él de la salvación eterna, le dijo que no me subo. Y muchas de las no me subo es: ¿y por qué no te subes? Es que yo sé nadar solo, es que yo no creo en usted. Pues precisamente para eso he venido, pues para que crea. Sí, pero es que ni viéndolo creo. Yo prefiero seguir en mi perdición, viajar hacia ella, no me interesa. El asunto entonces es que el ser humano ya está perdido sin Dios. No es que por no aceptarlo se pierda, sino que ya estaba perdido. Y si a eso le agrega no creer en Él, pues imagínense el asunto, doblemente perdido. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Impresionante. Y no solamente, porque una cosa es que me diga, para que no se pierda, listo, por lo menos no me perdí, pero me agrega otro valor y dice: mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Entiende? Diga conmigo: eterna. Nosotros no sabemos qué es eso. Nosotros estamos en contacto siempre con lo temporal, por caídos. Estamos frente a comida temporal, como nos hablaba ahora la amada pastora. Mire todas las cosas que nos hemos comido y se han perdido. ¿Por qué? Porque eso es temporal. Tantos estudios que hemos hecho y cada vez hay que renovarlos. O sea que es tiempo que se va en lo temporal. Tantas relaciones que hemos tratado de cultivar y se han dañado porque son temporales. Hasta las que van bien y terminan hasta el ataúd serán temporales, porque en la resurrección ya nadie tomará marido y nadie tomará mujer. Así que felices los que desde ya se van sin nada. Entonces, el asunto acá es que ni bienes, Pablo lo dijo, nada hemos traído ¿a qué? A este mundo, y nada nos hemos de ¿qué? De llevar, porque este mundo todo es temporal y está caído. Mas tenga vida eterna. Ese perdido, llamado yo, llamado humanidad, puede cambiar su rumbo. El destino final puede cambiar, pasar de muerte eterna a vida eterna. Recordemos que Juan, que es también quien escribe Apocalipsis, dice que los que hemos creído en Cristo Jesús participaremos de la primera resurrección. Dice que la segunda muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en que somos inmunes a la perdición eterna. Esta puerta está abierta hasta que Él venga. Yo sé que a nosotros nos interesan mucho los hijos, la familia, sacar adelante todos los proyectos que tenemos. Pero ¿sabe qué debería consumirnos así para estar completamente arrodillados pidiéndole a Dios que le resplandezca el evangelio a nuestras familias, a nuestros amigos, como nos ha resplandecido a nosotros? Esto, lo de la vida eterna. Nos fundimos acá por darles una buena guardería, un buen colegio, una buena universidad, un buen intercambio, un buen lo mejor, y nos quebramos el lomo de sol a sol para darles cosas perecederas, pero es porque no hemos visto la inmensa dimensión de lo de la vida eterna, porque no podemos valorar y saborear con el paladar que tenemos ahora, sino que tenemos que tener un gusto eterno, y ese gusto eterno solo nos da Jesús cuando nacemos ¿de qué? De nuevo. Cambia completamente nuestra dimensión de las cosas. Mas tenga vida eterna. Y hace una aclaración, porque las personas a veces tenemos un concepto errado de a qué vino el Señor Jesús. El Señor Jesús no vino para que nos escondiéramos de Él. El Señor Jesús vino para contarnos que sabe cómo somos. O sea, nosotros no necesitamos las mamparas de la religión para andar colocándonos hojas para cubrir nuestra desnudez y ocultar nuestros pecados y nuestras vergüenzas. No, el Señor Jesús sabe muy bien en qué se está metiendo, porque dice: porque no envió Dios, diga conmigo, no envió. Volvamos a personalizar. Porque no me envió mi Padre al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya de lógica sabemos por qué no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya está ¿qué? Ya está condenado. Y para eso había mandado a Moisés, para contarle lo condenado que estaba.
¿Se acuerdan la tabla del no? No matarás, no robarás, no, 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 no. Y cada vez que uno quería no hacer eso, lo hacía. Por lo tanto, era evidente que el mundo ya estaba, ¿qué? Condenado, porque la ley de Moisés, aunque es de Dios y todo lo de Dios es bueno, agradable y perfecto, por el hombre estar bajo pecado y cometer pecados, no puede vivir algo que es espíritu. La ley de Moisés es espíritu, pero el hombre está vendido a la carne, por lo tanto jamás la puede cumplir. Es un muro que jamás puede saltar, para mostrarle a la humanidad lo pecaminoso que era su pecado e iba rumbo a la condenación. Entonces ahora Dios me dice, el Señor Jesús, que el Padre no lo envía a Él, que es su Hijo, a este mundo para condenar al mundo. Ah, no, y entonces ¿a qué vino? No vino pues a juzgarme. No, la comisión de Jesús es llevarnos a la salvación, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, a su Hijo, sino ¿para qué? Para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por Él. Rayos. Entonces es decisión de la humanidad si sigue derecho al lago de fuego de azufre. Ay, pastor, es que hay un lago de fuego de azufre. Sí, hay un lago de fuego de azufre. ¿Y usted cree en eso? Claro, ¿cómo no voy a creer? Si la palabra lo dice. Ay, pero la Biblia no fue inspirada por hombres. No, ya leímos Pedro y dijo que ninguna profecía o escritura ha venido por inspiración humana, sino que hombres guiados por Dios han escrito todo esto, porque Dios no se negó nada. Entonces, así como hay una vida eterna, hay una muerte eterna. Esa vida eterna la pasaremos en su gran ciudad. La condenación eterna será en un lago de fuego y azufre, sino para que el mundo sea salvo por él. La decisión de la humanidad, si sigue derecho, es de la humanidad, mejor dicho, si sigue derecho al lago de fuego y azufre o se incluye en el plan del Mesías. El Mesías está sacando gente de la corriente que va al lago de fuego y azufre todos los días y todos los días y todos los días, y de esa gente formamos parte tú y yo. ¿Estamos aquí, mis amigos? Entonces entender eso me cambia la perspectiva de la vida, completamente me cambia la motivación, los planes y los proyectos y los sueños. Porque Dios a mí no viene a ofrecerme sueños, me viene a dar realidades. Es más, quiere matar mis sueños para poderme dar sus realidades. Hemos visto cómo Dios tuvo que matarle los sueños a todo el que el Señor toma, le mata los sueños. Ahí estaba José, el del Antiguo Testamento. Era la ñaña del papá, lo quería, le compraba la mejor ropa, entre 11 hermanos era el preferido. Y Dios dice, y además tenía sueños. Soñaba que las espigas estaban a su alrededor, soñaba que la luna y las estrellas y el sol se inclinaban a él, soñaba y soñaba y soñaba. Y Dios dice, para poder cumplir mi realidad en este muchacho, le tengo que matar sus sueños. Y hace que lo vendan como esclavo. Estando como esclavo, lo acusan de violador y lo condenan, está en prisión. Y Dios, después de que le mata los sueños, lo saca a cumplir el plan de él. Dios tiene que matar tus sueños para poderte dar sus realidades. El mundo no te ha ofrecido sino sueños que son en realidad pesadillas. Te dice, haz esto, y cuando ya estás saciado de eso, te da otra cosa y te mantiene ocupado y no te deja pensar y no te deja dormir. Estás siempre pensando en lo temporal y jamás en la vida eterna, porque para pensar en la vida eterna hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Si no estás pensando en la vida eterna, no has nacido de nuevo. O, habiendo nacido de nuevo, seguiste llenando tu cabeza de lo que no es eterno, sino temporal. Mira, de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, decisión de la humanidad si sigue derecho al lago de fuego de azufre o se incluye en el plan del Mesías, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vuelvo al punto. El que diga que esto es muy complicado es porque yo no sé a quién está escuchando. Estará escuchando a cualquiera bien enredado, menos al Señor Jesús. Porque si alguien es el maestro de la sencillez para explicar cosas complicadas, es el Señor Jesús. Tener un encuentro con el Señor Jesús no deja por fuera a nadie. No puede decir por allá el de una tribu que ni siquiera sabe leer, al menos en nuestro lenguaje, que el Señor Jesús no le puede explicar. O el encumbrado, con todos los títulos, tampoco puede decir que tampoco el Señor le puede explicar. Con el mismo ejemplo nos explica a todos. ¿Y sabe por qué Nicodemo? Recuerden que está hablando con Nicodemo. El que en mí cree, estoy personalizando el versículo, no es condenado, pero el que en mí no cree, ya ha sido ¿qué? Yo decido aceptar el plan de amor de Dios o sigo el inevitable destino del pagano, del impío. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree en Jesús, ya ha sido ¿qué? ¿Por qué no creyó? No, porque venía ya condenado. Y dice,
porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Dígalo otra vez. ¿Cómo? Jesús. Otra vez. Jesús. Ay, yo conocí a Jesús que era muy mala clase. No estamos hablando de ese Jesús, estamos hablando de Jesús. Dígalo otra vez. Jesús. Ni quiera que el Jesús como es de buena gente. No, Jesús. Es un nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Entonces, la humanidad a este momento presente, sin Cristo, está condenada. Creer en el unigénito del Padre es la única forma de salir de la condenación. Unigénito. Porque no tenía sino uno. Ay, tan lindo Dios, de los 10 hijos que tenía, mandó uno. Quedan 9. Por si eso falla. No. Mandó uno. No mandó a probar. Uno. Tremendo el Padre, ¿no? Y tremendo el Hijo que dijo: es que el Señor Jesús, sin un Abel, sin un Caín, él solo, dice: listo, yo voy. ¿Y sabe por qué? Porque hay un acto de confianza eterna, de un amor ágape que solo se tiene entre ellos. Porque tanto el Señor Jesús sabe que es Dios, que el Padre no falla, y tanto el Padre, que todo lo sabe, sabe que el Dios Hijo no falla, y los tres, entre los tres, saben que ninguno de los tres falla. ¿Me estoy haciendo entender? Vienen a entregarnos una confianza a nosotros, a decirnos: y quiero que sepas que entras a ese club de personas establecidas en lo eterno y en lo infalible. ¿Están aquí mis amigos? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la Escritura. Y esta es la condenación. Pero dejemos ahí. Sí, dejemos ahí. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor. No es de afanes. No es de afanes. Por lo menos, amigos y amigas, nosotros deberíamos salir y vivir mejor, no salir, con la conciencia de que estamos hablando con Dios. Es que es Dios, ¿entienden? No es el superpersonaje importante que no, es Dios. La situación que estemos pasando, cualquiera, ya estamos en Dios y Dios nos compró. Qué rico, hasta me libró de mí mismo. ¿No se da cuenta la libertad que tenemos? Que hasta de nosotros mismos hemos sido liberados de nuestra manera ociosa de pensar, por organizada que sea. No hay cosa más tortuosa que no ser libre. Y Él viene a darnos una libertad que sobrepasa todo. Acompañe esto que estamos hablando con las charlas que estamos recibiendo los martes. No tiene necesidad de venir, tranquilo, puede escucharlas, pero hágale, renuevamente. Usted tiene Biblia. ¿Saben? Esto que estamos hablando, yo le decía en estos días a mis hijas: ¿saben cómo es la cosa? Es como cuando me sirvo el desayuno, ¿sí? Destapo la caja de cereal que me da el socio, la sirvo, o sea, yo no hice el cereal, la sirvo. Tomo la leche que me dio William, la sirvo, yo no hice la leche, ni siquiera la compré. Le pelo un banano y me la como. ¿Saben? Es lo mismo. Ustedes están perdiendo, yo no sé por qué, pero lo que yo hago es ir a la caja de cereal y se la sirvo martes y viernes, se la servimos, porque esto es una labor de equipo. Porque a usted le da pereza abrir la caja, agregarle la leche, ponerle el banano y lo que quiera, si quiere póngale quesito, pero alguna cosa. No he hecho, el trabajo mío es ninguno. Abrir una caja, la Biblia, desempacar un versículo y servirlo tal como está. No hay derecho. No hay derecho. Todos, no importa la edad o la educación, es igual para todos.
le animo a que abra su caja de cereal. El bueno, está en la Biblia. Tiene 66 sabores. Al que le guste comer mucho, métase Isaías, Jeremías y Ezequiel. Al que le guste comer poquito, listo, con Abdías, Filemón y otra chiquita, Jonás. Pero empiece a preparar su comidita y verá cómo me dejan sin trabajo. Feliz. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra bendita. Gracias porque siendo Dios te hiciste como nosotros, en semejanza de ser humano, para poder mostrarnos el camino a la eternidad y dejar de ser esclavos de lo temporal. Te adoramos, Señor. Nosotros sí sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No eres cualquier maestro. Diga conmigo: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.